Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y dijo Jesús, después que fue bautizado, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendió como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el quien tengo complacencia. Amén. Miremos un poquito la historia, porque quizás muchos no conocen a Juan el Bautista. Quizás lo conozcan nada más que porque bautizaban el Jordán. Quizás muchos se preguntan por qué las autoridades, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, no se oponían a lo que decía ni siquiera el mismo rey. Y hay una razón para todo esto. Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, sacerdote de Zacarías, y no por eso no iba a dejar de ser sancionado si la persona era grosera o decía cosas que estaban fuera de lugar. No obstante eso, debemos descubrir algo en esta mañana. Él era un esenio. ¿Sabes lo que es un esenio? No figura en el Nuevo Testamento. Eran una pequeña comunidad donde ellos guardaban la ley de Moisés, el día sábado, inclusive hacían pequeños rituales de bautismo con agua, donde ellos creían profundamente que el agua purificaba a la persona. Por eso que Juan se dedicaba a bautizar a las personas para perdón de los pecados. Esa era la mentalidad de un esenio. Un esenio era aquel que era respetado, pero era sencillo en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, pero era una pequeña comunidad donde todos los hombres, porque no había mujer, eran solteros y tenían ese voto de castidad. Escuche, no solamente eso, que para que esta comunidad, ¿no es cierto?, se mantenga, tenía que adoptar niños de padres que obviamente tenían el deseo de que sus hijos sean también eseños. Y otros que no podían mantenerlo, entonces ellos los adoptaban, los criaban y obviamente les enseñaban. Es por eso que Juan el Bautista tenía tantos discípulos. Lo que es más, Juan el Bautista era líder de esa comunidad. Y por ese motivo era muy respetado por los fariseos, que eran personas que creían en la resurrección, que creían en las profecías bíblicas, que creían en el Espíritu Santo. Los saduceos, que eran los descendientes de Sadoc, que era precisamente uno de los sacerdotes de David, no creían en la resurrección, no creían en el poder del Espíritu Santo. Eso era totalmente contrario a los fariseos. Y los escribas, que se dedicaban, ¿no es cierto?, a escribir todo lo que decía el rey, todo lo que decía el profeta, todo lo que decía el sacerdote. Eran escribanos públicos. Amén. Entonces, para que tengan una idea de la historia que rodeaba este acontecimiento.
¿Quedó entendido quiénes eran los esenios? ¿Aló? ¿Quedó? Muy bien. Ok, entonces vamos a arrancar con la prédica. Es por eso que Jesús le dice, es necesario que cumplamos con toda ley. Versículos 14 y 15 dice, mas Juan se le opuso diciendo, es necesario. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces lo dejó. Aproximadamente en el año 72, 74, se descubren los rollos del Mar Muerto. Y ahí descubrieron un montón de cosas que está dentro de la historia de Jesús, que después los teólogos, ¿no es cierto?, extendieron las enseñanzas de la cristología, para que vayan entendiendo. Juan el Bautista era primo de Jesús y obviamente estaban bien conectados. Él hablaba con su primo, pero Juan le tenía que preparar el camino al Mesías. Era lo que los judíos esperaban, como tiene que aparecer Elías primero para que después, posteriormente, venga el Mesías y establezca el reino mesiánico. Lo que no se dieron cuenta es que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. No quiere decir que acá no se trata de espiritismo, acá se trata de condición, acá se trata de la unción. Era exactamente la misma que la de Elías y le tenía que preparar el camino al Mesías. Lo que tampoco se dieron cuenta es que Jesús no vino a establecer un reino, el reino de David, donde se iba a sentar en el trono de David, sino que estableció el reino espiritual. Primero se tenía que establecer el reino espiritual para que puedan entender que las personas tenían que tomar su decisión con respecto a seguir las normas y las exigencias que eran a través del Mesías, que es a través del perdón de pecados, que es a través del arrepentimiento, que es a través del crecimiento espiritual, que es a través de desarrollar la fe. O sea, hay un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto?, que podemos decir con respecto a este tema. De hecho que este acontecimiento nos habla de los propósitos que tiene Dios, misericordia y propósito. El bautismo de Jesús, encontramos 3 hechos que revelan la misericordia de Dios. El primer hecho fue que los cielos se abrieron. El segundo, el Espíritu descendió como paloma. Y el tercero, Dios habló con el hombre. Hay cosas que son reveladas por el Espíritu Santo y tiene sus propósitos. Dios no se manifiesta sin un propósito. Dios no se manifiesta sin un propósito. Tiene que haber un propósito. Entonces, en estos 3 hechos nos muestra la intención de Dios y sus planes. Para mostrarle al hombre que no anda solo y errante en este mundo, sino tendría alguien a quien recurrir, alguien en quien confiar. El primer hecho, los cielos fueron abiertos. Nos habla de la disposición que tiene Dios hacia el hombre. Es tremendo, porque el hombre no se merece nada. ¿Usted cree que una persona, por más buena que sea, puede ganar el cielo? Pues si lo piensa, está equivocado. Porque no es por la bondad, sino por la sangre de Cristo, la que nos justifica, nos limpia de pecado. No, pero Dios no es injusto tampoco. Pero no se basa la salvación en eso, sino en la persona de Cristo.
En el Salmo capítulo 8, versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Acá nos hace dos preguntas, de las cuales casi es la misma. ¿Es merecedor el hombre? ¿En realidad se merece? Dios no tiene ninguna obligación hacia el hombre. Esa es la realidad. Si no fuera por la misericordia de Dios, obviamente, el hombre no tendría ninguna chance. Entonces tenemos que entender que si vos estás vivo, vos respirás, vos tenés lo que tenés, no por tu propio esfuerzo, sino porque a Dios le place. Por su amor, por su misericordia. No porque tenés algo especial. Aunque posteriormente al aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Sí tenemos algo especial. La naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Que se tiene que gestar, que se tiene que dar a luz. Sin embargo, Dios abrió los cielos para nosotros. Por Él, ¿para qué? Para que nos ayude. Él sabía que necesitamos la asistencia de un ser divino, porque íbamos a estar a merced del enemigo. No íbamos a soportar. Los pueblos paganos hacían grandes sacrificios humanos y era una depravación total, a tal punto que practicaba todo tipo de sexualidad. Lo que pasó con Sodoma, Gomorra, otras 3 naciones más que no recuerdo su nombre, en la época de Abraham. Entonces debemos entender que sin Dios sería imposible para el hombre se autodestruiría. Estaría sojuzgado por el enemigo, un infierno acá en la tierra. Sería algo horrendo, tremendo. Dice la palabra de Dios, escuche, para ver qué es la misericordia de Dios. Dice el Salmo capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Claro que no conoce este versículo bíblico. Pero no se trata de eso. Se trata de descubrir las intenciones de Dios, que se ven reflejadas en la palabra. Es muy fácil, ¿no es cierto?, memorizar versículos bíblicos, cuando en realidad deberíamos interpretarlo a la luz de la misma Biblia, con la revelación del Espíritu Santo. Aunque los seres más allegados te fallen, te van a despreciar tus padres, te van a despreciar tu familia, vas a ser la oveja negra toda tu vida y siempre van a estar recordando lo que hiciste en el pasado. Pero hay alguien que dijo, yo he hecho ese pasado al fondo de la mar y no me voy a acordar más de eso. Pero ¿a qué? Desde ahora en adelante empezamos una cuenta nueva. Los cielos están abiertos porque el Señor está dispuesto a ayudarnos. Pero algún día esos cielos se van a cerrar. Algún día esos cielos se cierran. O sea, cuando hablamos de cielo, estamos hablando de la manifestación del reino de Dios, del cielo de Dios, es por años, manifestado acá en la tierra, no en forma visible, pero sí en forma espiritual. O sea, nos habla de la gracia de Dios. Esos cielos se abrieron desde el momento que el Señor entregó su Espíritu en la cruz. Derrama
su gracia y dijo, hecho está. Saldada la deuda. Tetelestai. Ahora bien, los cielos se van a cerrar cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Cuando se toquen las trompetas, ya hubieron muchos testimonios de sonidos de trompetas en el cielo. Y esos cielos se descubran y podamos ver al Señor Jesús, que nos va a recibir allá en las nubes. No va a ser visible ante los ojos de los demás, como dice Apocalipsis capítulo 1, todo ojo le verá. No, Señor, eso va a ser en la segunda venida, en el arrebatamiento no. Hay algunos que piensan que ya estamos en la gran tribulación. Y yo les diría, bueno, muéstreme cuáles son los juicios de Dios. Y todavía no se ha derramado ningún juicio. Y para que esto acontezca, el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra. Y solamente el Espíritu Santo va a estar sobre los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel, que van a ser los últimos que prediquen el Evangelio, porque los primeros que predicaron el Evangelio son los judíos, pero los últimos que van a predicar el Evangelio son los judíos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser como en la época de Noé. Podemos interpretar ese acontecimiento que muchos toman muy superficialmente, pero que si nos adentramos en la historia, nos vamos a dar cuenta de muchos detalles que nos hemos perdido. Es por eso que Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 36 y el 42, habla de esto, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, hablando del tiempo. Pero una pista, para que sepan más o menos en la época, no van a saber el día, no van a saber el año, pero van a saber el tiempo en el cual, de ahora en adelante puede venir en cualquier momento. Dice el versículo 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así es también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y acá viene alguna explicación que nos habla precisamente de la naturaleza de la salvación, que tiene que ver con la fe. Entonces la salvación es unipersonal. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora a que ha de venir el Señor. Como en la época de Noé, el Señor, si usted lee el capítulo 6 de Génesis, dice, se lamentó Dios de haber hecho al hombre. En realidad la traducción hebrea se dolió. Pero en la traducción Reina Valera dice otra cosa. O sea, se arrepintió, la Reina Valera dice, de haber hecho al hombre. En la traducción muchas veces hay un cambio de palabras, pero es precisamente por la transliteración. No quiero ir en detalle porque si no
vamos a estar hasta el mediodía. Pero lo que yo puedo decirles es una sola cosa, que es, si se hubiera arrepentido, entonces Dios no sería perfecto. Entonces la traducción hebrea, la más exacta, se dolió de haber hecho al hombre. Entonces sigue diciendo, sus días serán 120 años. Acá Jesús nos está diciendo, bueno, desde ahora en más su día va a ser 120 años. No, pero pone un periodo de tiempo que es muy notorio, que es el tiempo de la apostasía. Lo vemos, que vemos las señales que hay en el cambio climático y todas esas cosas. Ya Mateo 24 narra, Lucas 21 también narra. Es lo mismo, pero con un lenguaje quizás diferente. Entonces, yo digo, en la época de Noé, era una época bien difícil por el hecho de que eran pueblos paganos entregados a ídolos, entregados a las pasiones vergonzosas, entregados a un sinnúmero de delincuencia y todas esas cosas que nos habla también precisamente de este periodo donde nosotros vemos la apostasía, donde muchos cristianos retroceden, donde muchos cristianos están haciendo cualquier cosa menos practicando la cristiandad. Vemos que hay un símil entre esta época y la época de Noé. Ahora imaginemos a Noé 120 años predicando la palabra. Era de 480 años. Cuando sube al arca era de 600 años. Y fallece a los 800 años. Vivió mucho tiempo. Pero en ese periodo, predicando la palabra de las buenas nuevas del Señor, estaba predicando un evangelio no diferente. No era el evangelio de la gracia, era el evangelio de los juicios. Es lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio se predicará a todas las naciones, luego vendrá el fin. No es porque sea un evangelio diferente, es porque no estamos, ¿no es cierto?, para andar jugando. El Señor puede venir hoy. Hoy puede venir el Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? Entonces la tienes que cuidar, la tienes que mantener. Aquel no es predicando y mucha gente burlándose de él, tirándoles piedras. Pero los cielos se cerraron. Aquella puerta que se había abierto se cerró. Y no la cerró hombre, sino fue Dios. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Estamos en esa época. Cuidemos nuestra relación con el Señor. Amén. Segundo hecho, el Espíritu Santo descendió como paloma. El Espíritu Santo desciende con el firme propósito de ayudarnos. La paloma, acá Dios mandó la paloma que se posase sobre Jesús. Era un lenguaje que él tenía para expresar que haría la paz con el hombre a través de Cristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y de vuelta, apuntando hacia la naturaleza pecaminosa del hombre, lo peligroso que es cuando no tenemos temor de Dios, o cuando somos cristianos fluctuantes, que no sabemos si estamos en la proa, en la popa, que nos da lo mismo que si se hunde el barco o que no, si llegamos del otro lado o no, me da igual.
Imagínense el daño que produce una persona. Ahora, voy a hacer esta comparación. ¿Qué tal si usted, después de que yo predico acá, me voy a comprar 1 litro de cerveza y me lo tomo? Y usted, adelante suyo, ¿usted qué pensaría de mí? ¡Aló! Pero estaría bastante desanimado, ¿verdad? Estaría bastante desanimado, ¿verdad? Pues ese es la característica del cristiano hoy en día. La falta de temor de Dios hace que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica se manifieste. Y muchas personas vean y se desanimen. Pero al final es lo mismo, me hubiera quedado en otra religión. Mejor falluto conocido que falluto por conocer. Es por eso que dice, el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador. En mis debilidades, si el Espíritu Santo no está ayudándome y yo no estoy colocando mis cargas y no me estoy negando a mí mismo, entonces no voy a recibir la asistencia del Espíritu Santo. Pero cuando yo le pongo ganas y me niego a mí mismo, aunque me cueste un poco al principio, yo voy a tener la victoria, porque el Señor me va a fortalecer para que le alcance. ¿Entendió? Qué tremendo poder que tiene el Espíritu Santo cuando nosotros ponemos en las manos de Él. Una oración que me gusta y que creo que se compartía siempre en las festividades judías era del Salmo 143, Salmo de David, que dice 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra de gratitud. Mi pregunta es, ¿será que cada uno de nosotros no nos arrodillamos y le pedimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? Reconociendo nuestras debilidades, pues si no lo hacemos, lo tenemos que hacer. Amén. El Espíritu Santo nos guía no a la derrota, no al fracaso, no al desánimo, sino nos ayuda a alcanzar la victoria sobre las enfermedades, el desempleo y sobre nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía para alcanzar las promesas de Dios en tu vida. Sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible. Pero acá muchas veces tenemos al Espíritu Santo como la magia que podemos hacer. Yo no necesito que caiga oro del techo, ni convertir el agua en vino. ¿Para qué? ¿Para qué? O demostrarle algo a ustedes. ¿Para qué? Yo no quiero demostrarles nada. Yo no tengo poder en mí, porque la gloria se la lleva mi Señor. Si hay algo que tiene que hacer a usted, es precisamente porque ha escuchado las directrices de un predicador que le dice cómo tiene que desarrollar la fe para que después usted la aplique en su vida y reciba la bendición de Dios y la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces no hay ningún pastor que tenga poder en sí mismo. Llámese como se llame. Y mucho menos un profeta. Y mucho menos un apóstol. 20 siglos del cristianismo. Y yo les digo una cosa. Hasta principios del siglo XX no se habló del apostolado. ¿Qué pasó en esa época? ¿O será que estamos errando? ¿O están errando? La gloria no se la lleva al hombre, se la lleva a Dios. Y si yo quiero ser el primero, voy a tener que ser el último.
Y si yo quiero que me reconozcan, voy a tener que empezar a limpiar la iglesia. No soy nadie, pero en Cristo todo lo puedo. Amén. Muy bien. Tercer punto. Dios habla al hombre. Recordemos la historia de Adán. Vamos a hacer un repaso en la historia. El primer hombre creado por Dios. Él tenía el privilegio de andar con Dios, de hablar con Dios, de caminar en el huerto del Edén. Tenía el privilegio, pero un día se le perdió el privilegio. Entonces, ¿cómo le hablo yo a esta gente de Corinto? Dijo Pablo. En una de esas noches, a la luz de la vela, sin anteojos porque no había anteojos en aquel entonces, no había computadora, no había internet, pero él estaba solo en la mesa y ni siquiera un bolígrafo, que sería muy cómodo, simplemente una pluma y un recipiente de tinta. Se sentó y empezó a escribir. Recuerdo que a mí me habían enseñado esta historia, pero acá hay una revelación. Entonces plasma esa historia en 1 Corintios capítulo 15. Y en el versículo 45 al 47 dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, poniéndole el orden a la creación. ¿Qué creó primero el Señor? Las plantas y todo eso, ¿no es cierto? Pero a los seres vivos que no... A los animales creó primero que al hombre. Ahora, luego lo espiritual. Entonces pone en orden. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer Adán fue creado del polvo de la tierra. Eso desde ya todo el mundo conoce, inclusive los niños. El segundo Adán, que es Cristo, fue creado según el Espíritu. Por eso que muchos indoctos y faltos de entendimiento dicen que el Espíritu Santo es hombre. Y hay algunos que dicen que es mujer. Y yo digo que es Dios y Dios creó al sexo. Ese es otro tema. Entonces, el primer Adán fue creado del polvo de la tierra, el segundo fue creado por el Espíritu Santo. La semilla fue plantada en el vientre de María y obviamente de ahí sale el Mesías. Su descendencia tendría su origen ahí mismo, sin descendencia. Pero desde ahí en más, todos los que se van añadiendo a Cristo son descendientes de Cristo. Amén. Dicen los historiadores, los que estudian antropología, que es el estudio de las primeras comunidades humanas. Los primeros hombres que tenían la facultad de pensar, lo llamaron Homo sapiens, hombre que piensa. La palabra hombre significa aquel que mira hacia arriba. Entonces acá hay una revelación. Así que Adán, cuando perdió la comunión con Dios, quedó mirando hacia arriba, pensando cuántas oportunidades perdió. Ahora, esto mismo lo vamos a trasladar a la iglesia. Así muchos van a quedar mirando hacia arriba después del arrebatamiento de la iglesia.
preguntándose por qué yo no hice caso, por qué no me aguanté, por qué cedí al pecado. Y acá yo no estoy hablando de hombres perfectos, yo no estoy hablando de legalismo ni nada por el estilo. Estoy hablando de intenciones. Ahora, los cielos fueron abiertos para ti. El Señor te ha dejado el Espíritu Santo para que puedas alcanzar las promesas. No te olvides, no es, ahí va, ahí viene. No, payasada no. Espíritu Santo es el que te va a bendecir. Si se necesitas algo de Él, escuche lo que le voy a decir. Si tienes una deuda, el Espíritu Santo no te la va a quitar. Al contrario, te va a decir que la pagues. Lo que Él va a proveer son los medios para que vos pagues la deuda. Así que no le pidas, ay, cancélame la deuda. ¿Por qué te la voy a cancelar si vos la contrajiste? Fuera de mi voluntad. ¿Por qué yo me voy a meter en un lío que vos empezaste? Tenés que aprender. Y le pedimos misericordia a Dios. Él dice, bueno, yo te voy a dar para que vos pagues la deuda. Porque si no, no vas a aprender más. Estamos hablando de la naturaleza del hombre, ¿eh? Muy bien. Entonces ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros alcancemos las promesas de Dios. Ahora, no seamos como Adán. Aprovecha la comunión con el Señor que tienes ahora, porque los cielos todavía siguen estando abiertos para vos. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Y Dios está dispuesto a enseñarte, a hablar contigo, como lo está haciendo ahora, para alcanzar la victoria en tu vida. Debemos tomar en cuenta el consejo de Pablo. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 19, hay un consejo para la iglesia. Y quiero que lo tomes y lo grabes y lo pongas, lo querés pegar en la pared, en la cocina, en el baño, donde sea, para que te recuerde que esto es el consejo que Dios te va a dar a vos. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, qué hermoso, hablando entre vosotros, no chismeando entre vosotros, no peleando entre nosotros. Dice, hablando entre nosotros con salmo, con himno, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues claro, ¿cómo te va a pasar si le estás abriendo la puerta al enemigo? Tenés problemas, te pones a llorar en vez de cantar alabanza. Ah, pero que vos sos loco, pastor. Mirá cómo vas a hacer una cosa de esa. Claro, para eso tenés la fe. ¿Te sentís mal? Bueno, empezá a adorar al Señor. Pero yo cuando me arrodillo no me salen las palabras, parece como que los pensamientos se me borraron. ¿No será que Dios quiere que le alabes y le glorifiques? O a lo mejor Dios quiere que te quedes callate. Cállate que ahora voy a hablar. Amén. A Jesús seguir.